La crisis en Europa, que se produjo tras las operaciones militares contra Ucrania, fue rechazada mayoritariamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que pidió el fin de estas acciones hostiles y que se imponga el diálogo para solventar la situación. En medio de las intervenciones se pidieron mayores sanciones contra el gobierno de Moscú y el retiro inmediato de las tropas, además de múltiples ofertas de mediación en los diálogos de paz. Una de esas propuestas provino del gobierno de Colombia, que a pesar de la enorme distancia que separa a ese país del lugar del conflicto, ofreció sus oficios como mediador. Sin embargo, a pocas horas de la oferta hecha por la vicepresidenta colombiana, el presidente Iván Duque retiró su interés en mediar en la crisis, dejando en entredicho su diplomacia. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Más de 10.000 kilómetros de distancia separan a Colombia de Ucrania, y aún así, la diplomacia del país sudamericano ha ofrecido su territorio como una opción para mediar en la situación hostil que mantienen los gobiernos y ejércitos de Moscú y Kiev. La canciller y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quiso acaparar un poco de atención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ofreciendo todos sus esfuerzos y capacidades de mediación para prestar apoyo al fin del conflicto en Europa del Este. En su oferta, la alta representante del gobierno colombiano pidió formar parte de un grupo de urgencia que sirva para solucionar las diferencias entre Moscú y Kiev y contribuya a lograr la paz en el menor tiempo posible. Sin embargo, a pocas horas de hecha esta oferta por parte del gobierno colombiano, el presidente de ese país, Iván Duque, retiró la propuesta, dejando en una posición muy comprometida a su enviada especial y en una situación muy lamentable a la diplomacia de su administración. Duque retiró la propuesta de su vicepresidenta y aclaró que lo único que puede hacer su país para colaborar con el restablecimiento de la paz en Europa es dejar en manos del secretario general de las Naciones Unidas la negociación entre los dos países en conflicto. El presidente colombiano justificó que el pronunciamiento de su vicepresidenta estaba orientado a hacer una invitación para que, en el marco de la Carta de la ONU, se contemple ese escenario de mediación, pero bajo la tutela desde el organismo internacional. Lo que en un principio pareció un atrevimiento con aspiraciones de jugar un rol más protagónico por parte de Marta Lucía Ramírez, terminó siendo una especie de peloteo de las capacidades de mediación de Colombia en un conflicto totalmente ajeno a su realidad. Duque volvió a colocar en entredicho la antigua diplomacia de altura que poseía Colombia y ridiculizó a su canciller ante la comunidad internacional. El presidente puso marcha atrás a la propuesta de su propia funcionaria de conformar un grupo de países que ofrezca una mediación en la crisis. La oferta de Colombia y su anunciada postura en favor de los intereses de Washington en relación al conflicto europeo llega en un pésimo momento para la realidad interna en el país y contrasta con los múltiples problemas que no se han resuelto y que ameritan la atención del gobierno. Colombia se asfixia en una crisis económica de grandes proporciones, agravada por las políticas de gobierno y la pandemia del coronavirus. Además, el país continúa inmerso en un conflicto armado interno que se ha prolongado por más de 70 años. Sumado a ello, el país sigue siendo el mayor productor de sustancias estupefacientes, negocio que ha permeado todos los niveles del poder político y económico en la sociedad colombiana. Situación que afecta no solo a sus habitantes, sino a sus vecinos y al mundo entero. La violencia interna que castiga a los colombianos sigue siendo testigo de numerosas masacres y desapariciones forzadas de líderes sociales.
lo que enluta a decenas de hogares semanalmente y genera una sensación de impotencia terrible para ese pueblo. Visto todo este panorama, resulta cuanto menos absurdo que la administración de Iván Duque coloque en primer plano las hostilidades que se registran en Europa del Este, al tiempo que deja de lado la dura realidad que deben enfrentar millones de colombianos diariamente. Es por ello que el candidato a la presidencia del país suramericano, Gustavo Petro, ha propuesto que, de llegar al poder, tras las próximas elecciones de mayo, declarará una emergencia económica debido a la crisis y la situación de hambre que azota a buena parte de la población. Petro es quien acusa que el gobierno de Iván Duque no ha sabido manejar la situación económica del país, que, agravada por el tema de la pandemia, ha agudizado la desigualdad en el segundo país de la región con la peor distribución de la riqueza. Iván Duque solo ha atajado a criticar la propuesta del aspirante presidencial, alegando que la declaración de una emergencia económica es populista y demagógica. Defendió que su gobierno ha destinado recursos históricos para atender a la población más vulnerable. El problema es que aún no se nota. Colombia es el único país de la región que, subordinado a las órdenes y maniobras de Washington, se ha sumado a la Alianza Militar Atlántica, por lo que no solo sigue las directrices de la Casa Blanca, sino también de sus aliados occidentales. Sin embargo, en su carácter de país asociado al organismo militar, no está obligado al envío de tropas a la zona de conflicto, tal como estipula el artículo 5 de la organización, que exige a los miembros plenos a responder militarmente si uno de los aliados es atacado. Si bien Colombia no enviará tropas ni armamento en el caso de que el conflicto pase a mayores, el gobierno de ese país está haciendo todo lo posible para cumplir con el proceso de sanciones al que está obligando Washington contra Moscú. En ese sentido, Iván Duque destacó que seguirán las decisiones de la comunidad internacional. El próximo 10 de marzo está prevista una reunión en la que el presidente estadounidense Joe Biden recibirá a Iván Duque en Washington. Según la Casa Blanca, los mandatarios discutirán temas regionales y globales de interés mutuo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que uno de los temas que tocarán los jefes de Estado estará relacionado con la crisis en Ucrania y la participación de Colombia como asociado de la Alianza Atlántica, pero también abordarán temas de seguridad regional, migración y defensa. Iván Duque no ocultó su emoción al ser invitado por el presidente estadounidense y calificó la cita como muy significativa, sobre todo en un momento tan desafiante para la humanidad, con lo que hizo referencia a la crisis que se registra en Ucrania. Colombia es el principal socio militar del gobierno estadounidense en América Latina. En su territorio alberga 7 bases militares de ese país y tiene una política extremadamente colaborativa con las necesidades de Washington. La reunión entre Duque y Biden podría ser la primera y última que se lleva a cabo entre los mandatarios. Las venideras elecciones en Colombia podrían sacarlo de la presidencia, pero tal vez la cita persiga estrategias a futuro desde la oposición. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.